muy bienvenidos al programa número 1 de la televisión chilena de debates. Aquí comienza Por un Futuro. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, que es Por un Futuro, y también en Twitter, donde comentando con el hashtag PUF Movimiento Estudiantil podrán interactuar con nosotros. Además, recuerden que también pueden seguirnos en Instagram con @porunfuturo. Así damos comienzo al programa del día de hoy. En 1973, el sistema educativo es rediseñado a manos de la dictadura militar, beneficiando los intereses de la élite chilena y desestructurando la educación pública. En 1986, Augusto Pinochet promulga la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, convirtiendo la educación en un bien de consumo, como si se pudiera comprar en un supermercado o tienda, destruyendo completamente el derecho a la educación gratuita y universal. En 1990, las universidades luchan por la democratización de sus espacios de reflexión, pero se ven frenados por los grupos de poder controladores de los estatutos educacionales. En 2006, con la expresidenta Michelle Bachelet al mando del gobierno, los estudiantes secundarios alzan la voz, exigiendo la mejora de las infraestructuras de los establecimientos educacionales, transporte público gratuito para estudiantes secundarios y posteriormente la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. En general, pidiendo también que el Estado asuma el rol principal en la educación, desmunicipalizando los colegios y liceos. La movilización de ese año conllevó a la toma de más de 100 liceos a nivel país y movilizando a más de 100.000 estudiantes en las calles. Año 2011. La injusticia del sistema de endeudamiento en la educación superior y la tardanza en la entrega de becas genera inquietud. La CONFECH encabeza el movimiento, volviendo a las huelgas, tomas de liceos emblemáticos y las movilizaciones de los estudiantes en las calles de Santiago, exigiendo gratuidad y calidad en la educación superior, el fin al lucro y a la educación de mercado, y la democracia universitaria como el petitorio de la movilización. Se suman al movimiento universidades públicas y privadas y adhiere a gran parte del pueblo a la lucha por una educación gratuita y de calidad. En el año 2013 siguen los movimientos para poner fin al lucro de la educación, para pedir el fortalecimiento de la educación pública y el fin de la PSU. El año 2015 fue marcado por la represión y la intensificación de la violencia de parte del Estado opresor hacia las manifestaciones de los estudiantes. La prensa actúa como distractor para el pueblo y lograr disolver a los movimientos adheridos a la movilización estudiantil. Ya sabemos por lo que luchaba el movimiento estudiantil en Chile durante los últimos 50 años, pero ¿qué cambios ha logrado el movimiento estudiantil en el sistema educativo de Chile? Muy bien. Tenemos un gran público el día de hoy para recibir y hablar sobre este tema tan importante para nuestro país que, como ya adelantábamos en la nota, es el movimiento estudiantil. Para eso tenemos dos grandes invitados el día de hoy, a quien también le vamos a dar un fuerte aplauso porque tenemos a Sara Farías Palma, estudiante del Colegio Alain de la Florida, integrante de la mesa directiva del Centro de Alumnos en su colegio también. ¿Cómo estás, Sara? ¿Bien? Y por el otro lado tenemos a Pablo Chandía Valdés. Gracias, Pablo, por estar acá. Le damos un aplauso también a Pablo. Sí. Estudiante y parte de la mesa directiva del MECEM y partidario del Frente Clasista por la Educación. Como ya les adelantaba, el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante y controversial para nuestro país porque es nada más ni nada menos que el movimiento estudiantil. Así que con nuestros dos invitados vamos a debatir este tema y ver a qué conclusiones llegamos. Voy a partir a mi derecha aquí con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Tú eres estudiante de cuarto medio, ¿no? Así es.
¿De qué establecimiento? Liceo de Aplicación. Liceo de Aplicación, maravilloso. Me gustaría partir contigo haciéndote una pregunta que es bien general, bien global, para ir ya adentrándonos en este tema del movimiento estudiantil. En el último tiempo, ¿qué crees tú que se ha logrado con el movimiento estudiantil? ¿Más aspectos positivos o aspectos negativos? Yo creo que se han logrado aspectos incluso más negativos que positivos. Viendo igual un poco el flujo que ha tenido el movimiento estudiantil, que no ha sido en provecho de los estudiantes que se han movilizado, sino de intereses o de cúpulas partidistas que se han aprovechado un poco este conflicto. Y por el lado positivo vería un poco más la problematización del modelo educativo mercantil, que se ha puesto un poco en duda, y también se ha puesto un poco en duda la legitimidad que ha tenido las políticas públicas respecto al tema educativo. ¿Tú crees que en el aspecto estudiantil se han intervenido los partidos políticos? Así es. ¿Sí? ¿Y crees que también se ha mercantilizado, como dijo en algún momento nuestro presidente, que era un bien de consumo? ¿A eso te refieres con mercantilizado? Claro, igual el tema hay que entender, bueno, yo parto con que las políticas públicas de la concertación tras la transición solamente han sido un fracaso para la educación pública hoy día y han precarizado incluso más las condiciones de nuestros compañeros. Partiría con eso igual explicando porque hoy día vemos que la matrícula desde la municipalización de la educación en adelante ha disminuido, no ha fortalecido en nada el rol que ha tenido la educación pública dentro de esto. Y de eso el Estado no se ha querido hacer cargo. Totalmente, un punto muy importante el que nos mencionaba Pablo. Y ahora voy contigo, Sara, aprovechando esto que mencionó Pablo de la educación de mercado. Me gustaría hacerte una pregunta que se establece en esto también. ¿Tú crees que en Chile la educación está ligada al mercado, que se ve como un negocio? Sí. ¿Por sí, qué? Porque hay muchos profesores que se fijan más en el sueldo y en esas cosas y no entregan nada de educación de calidad respecto al... O sea, ¿tú crees que el problema parte desde el aspecto docente? Sí. ¿No crees que el problema parte del sistema, desde la cúspide hacia abajo? Sí, también, pero los profesores como que no apoyan con el cambio. Pablo, vuelvo contigo. ¿La educación de mercado, tú crees que es un aporte a la calidad de la educación? De partida deberíamos estar preguntándonos de por qué hablamos de calidad, se supone en un derecho, una palabra igual dentro del mercado educativo, ya que es calidad lo asociamos más que nada a la eficacia que puede tener algún producto que se pueda vender. Entonces, lo que yo voy es que la calidad hoy día no tiene que estar supeditada a los intereses de los estudiantes en general, sino que hay que despojar un poco las lógicas del mercado que ha instalado dentro de la educación. Por ejemplo, la segregación, ya la competencia con los compañeros que sufrimos hoy día, la estandarización. Yo creo que la calidad hoy día no ha aportado en nada a la educación, sino que la ha segregado y la ha dividido en clases sociales, donde hoy día podemos observar que hay una educación para ricos y otra para pobres. ¿Tú Ya. crees que la educación está clasificada, digamos, claramente en aspectos sociales, en clases sociales? Claro. así ¿En es. qué estableces tú esas diferencias? Eso igual va con un poco el desarrollo que tiene el modelo económico en Chile. Para ir igual más al grano, por así decirlo, veamos el rol que cumplen hoy día los técnicos profesionales, ya que son mano de obra barata o tercerizada en este caso, donde cumplen un rol igual que un trabajador activo en la producción, pero su remuneración no es la de un trabajador. Entonces eso sirve aquí al modelo económico. El compañero puede entrar a la práctica dual, ya a la modalidad dual, y él en cuarto medio va a ser despedido para volver a reintegrar a otro compañero que se le pagan solamente 16.000 pesos mensuales, que es el transporte. Entonces, eso va generando un círculo vicioso dentro del mercado educativo que es rentable. Hoy día el compañero que sale del técnico profesional no sale a trabajar. Él sale ¿a qué? A tercerizarse al mundo laboral, a estar precarizado, a no tener contrato de trabajo. Entonces, todo eso se ha visto mermado. Muy bien, clarísimo el punto entonces de Pablo, gracias por darnos tu opinión. Le recordamos que estamos analizando el movimiento estudiantil en su aspecto general. Voy contigo ahora, Sara, porque me gustaría preguntarte, haciendo una cronología de esta lucha estudiantil, ¿tú te acuerdas de la Revolución Pingüina? O sea, sé que fue muy importante porque igual se lograron varios cambios, pero no lo viví. No lo viviste. ¿Has averiguado más o menos de qué se trató? Esto fue en el 2006. No. ¿Tú estabas muy chica ahí en ese Sí. momento? Sí. Bueno, la Revolución Pingüina, recordamos que fue un movimiento que se realizó el 2006, en donde los estudiantes secundarios salieron a las calles a marchar, a luchar por su derecho. Estableciéndonos en el contexto actual, ¿crees tú que
¿Se dieron buenos resultados a la educación hoy en día gracias a la Revolución Pingüina? Se han visto cambios buenos y malos. Buenos y malos. ¿Cómo los diferenciarías tú? Por ejemplo, un cambio bueno fue la gratuidad. ¿Ya? La gratuidad. La lucha por la gratuidad. Sí. ¿Y un aspecto negativo? Que cada vez se han ido separando más las posturas y cosas nuevas. Muy buen punto ese también, porque recordamos que la lucha estudiantil se ha dividido en cuanto a los enfoques de la ACES y la CONES, qué sé yo, tenemos una diferencia ahí que, digamos, luchamos por lo mismo, pero tenemos distintos objetivos, distintos propósitos. No olviden que estamos recibiendo sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook con nuestro fanpage Por un Futuro y también en Twitter con el hashtag PUF Movimiento Estudiantil. ¿Cómo está el público? ¿Estamos despiertos todavía o no? ¿Sí? Maravilloso. Hacemos un recuento, entonces estamos hablando del movimiento estudiantil aquí con Pablo y Sara, y quienes ya están dejando claras sus posturas con respecto a este tema. Pablo, tú que ya vas en cuarto medio, vas limpiecito, ¿cierto? No te ha atrasado ningún curso. Sí, repetí ¿Cuándo eras más chico? Repetí séptimo por el tema de la toma del año 2011 y ¿Ya? el año pasado cuarto medio. Oye, y en este mismo año, en el 2011, 2 años antes, digamos, en el 2009, se hace un cambio de la LOCE por la LG, digamos, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza pasa a la Ley General de la Educación, ¿sí? Con respecto a la información que tú tienes de este tema, ¿qué opinión te merece esta modificación? Bueno, eso fue más que nada una medida parche que vino a cooptar un poco la demanda de los estudiantes. Debemos consolidar, igual que el pacto educativo que se hace el año 2007 en adelante, solamente viene a cooptar las demandas de los estudiantes y no viene a solucionar los problemas de manera transversal, sino que esto lo entendemos, o al menos dentro de MSM, lo entendemos como una medida que ejerce el bloque en el poder, en este caso los políticos, para silenciar un poco la demanda histórica que poseían los estudiantes secundarios en ese tiempo, que era el problema de la municipalización. O sea, fue una solución parche, digamos. Claro. Esa es la palabra, parche. Así le decimos, parche. Maravilloso. Sara, voy contigo ahora porque una de las frases célebres, digamos, más recordadas del actual presidente Sebastián Piñera en su gobierno anterior fue que la educación es un bien de consumo y un componente de inversión. ¿Qué opinas de esta definición? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque en realidad yo lo veo no como un negocio, sino que como el futuro del país. O sea, no, definitivamente no es un bien de consumo. No. ¿Es un derecho? Sí. ¿Tú vas por ese lado? Sí. ¿Crees que el presidente estuvo errado entonces en esa definición? Sí. La educación en Chile entonces no es un bien de consumo. Y a ti, Pablo, ¿qué opinión te merece esa frase de nuestro presidente? Yo creo que la educación nunca ha sido un bien de consumo, eso lo interpreta solamente el mercado. Debemos entender que la educación cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, que es la reproducción de la ideología, de hacia donde nosotros apuntamos a construir como sociedad. ¿Ya? Hoy día la educación no es un bien de consumo y nunca lo ha sido. El mercado lo ha impuesto porque el Estado ha permitido eso, la desresponsabilización del Estado, la libertad de enseñanza, por ejemplo, con el cambio constitucional del año 81. Entonces todo eso ha permitido que hoy día el mercado se instale dentro de la educación, pero no significa que debe ser así. No significa que debe ser un negocio entonces. Claro, el punto de Pablo. Entonces le recordamos que estamos analizando el movimiento estudiantil. En Chile tenemos a Pablo y Sara invitados y también hay diferentes temas que se han fusionado con el asunto de la lucha estudiantil y uno de ellos es la educación no sexista o la que va ligado también con la igualdad y equidad de género. Con respecto a este tema, Sara, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la educación en Chile es machista? Sí. ¿Por qué? O sea, desde chico uno ve que a los niños les regalan autos, pistolas de juguete y a las niñas... Hay una diferenciación de género. Sí, entonces. le regalan cosas, no sé, artículos de cocina. Entonces siempre como que se... El color rosado para la mujer, Sí. el color azul para el hombre. Sí, y eso no debiera ser porque el sexo no te define tus capacidades realmente. Tú mencionas una diferencia en cuanto al género en edades tempranas, en edades pequeñas.
Pero ahora, estableciéndonos en una edad más grande, digamos cuando tienen ya 15 años, la adolescencia, preadolescencia, ¿crees que sigue la educación siendo machista? Sí. ¿Y ahí cómo identificarías tú ese tema? Por eso es que desde chico a uno lo crían de esa manera, entonces uno va creciendo. Es un tema cultural entonces, Sí. no tanto educacional, sino que es un tema cultural. Pablo, me gustaría ir contigo ahora para abordar este tema de la educación y del problema educacional en Chile a lo largo de los años de manera más un poco específica. Si yo te preguntara, ¿dónde ha estado, según tú, el principal problema en la educación en Chile, ya sea en los docentes, en los alumnos, en la cultura, en las familias o bien en el sistema educacional? ¿Dónde establecerías tú el problema de la educación en Chile? Yo creo que principalmente el rol del Estado que ha tenido igual. ¿Ya? El Estado también, respecto a la pregunta que le habían hecho a la compañera, el tema de la educación no sexista, al menos nosotros lo hemos discutido y vemos que no soluciona los problemas de los estudiantes secundarios. Si bien entendemos que es una problemática, eso no viene a solucionar los problemas materiales que sufren nuestros compañeros ni la precarización. Por ejemplo, si hoy día hablamos de que la educación es sexista, es por algo, ¿ya? Y eso lo ha permitido el mercado, lo ha permitido todas las leyes que se han implementado y no es casualidad. Pero a lo que nosotros vamos, que la transformación tiene que ser de manera transversal. Hoy día la educación no sexista es levantado por esos sectores elitizados, un poco así decirlo, del movimiento estudiantil, universidades con cierto prestigio, liceos emblemáticos con cierto prestigio, pero veamos que en periferia no existe la movilización por eso y es por algo, ya porque los compañeros evidencian que la necesidad y la materialidad de ellos es mucho más urgente que un tema más ideológico. ¿Ya? Igual creemos que es importante trabajarlo, pero es demasiado confuso hoy día como se dice educación no sexista y es solamente un panfleto. Perfecto. Seguimos entonces analizando el movimiento estudiantil en Chile junto a nuestros invitados y les recordamos que nos pueden seguir en Twitter con el hashtag PUF Movimiento Estudiantil y también en nuestro fanpage de Facebook por un futuro. Vamos a ver cómo se mueve el Twitter, qué opiniones nos está dando la gente. Tenemos acá alguna. Muy bueno el programa, sigan así. Tenemos opiniones positivas también. Esto es culpa de el gobierno que no se la juega por los estudiantes. Opiniones divididas en el Twitter. ¿Ah? ¿Qué piensa el público? ¿Estamos por ahí o no? ¿Estamos en una de esas posturas? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Para afuera todo o ahí nomás? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dicen, a ver qué nos dice la gente. Quieren todo gratis y andan puro quemando y destrozando el país. Mira. ¿Qué te parecen estas declaraciones, Pablo? Obviamente ya tenemos claro, más o menos, qué postura, digamos, tiene la gente que ha escrito esos tweets. Y el último dice, ojalá solucionen sus diferencias para que luchen todos por la misma causa. Eso es lo que dice la gente en Twitter, entonces, que está interactuando con nosotros con nuestro hashtag PUF, Movimiento Estudiantil. Sara, voy contigo ahora para establecernos en el último Twitter que nos llegó, que es que se referían a que deberían unir fuerzas e ir por el mismo propósito. La lucha estudiantil en Chile primero comenzó en el sector secundario, digamos, en la Revolución Pingüina, empezaron los secundarios, la educación media, a luchar por sus derechos y todo lo demás. Luego ya fue progresando la educación superior y se sumaron todos. Ahora hay una pequeña división. No sé si tú piensas que están todos remando para el mismo lado o crees que hay diferencia y que deberían unirse más la educación secundaria con la profesional o la superior, más bien dicho, para lograr los objetivos. ¿Crees que deberían establecer sus fuerzas en un mismo norte? Obviamente, porque hay que pensar que todos los estudiantes de media igual tienen que pasar por la universidad, o la mayoría. Entonces todos deberían luchar por una misma causa. Maravilloso. Tenemos entonces las opiniones de nuestros dos invitados y nos vamos al primer corte. Y seguimos aquí en Por un Futuro.
Deja que tu amiguito haga la magia. Little Joy, siente el placer del aroma. Muy bien, estamos de vuelta ya aquí en Por un Futuro, donde vamos a seguir en este segundo bloque hablando de lo que es el movimiento estudiantil junto a nuestros dos invitados. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook con el fanpage Por un Futuro, en Twitter comentando con el hashtag PUF Movimiento Estudiantil y también en Instagram con @porunfuturo. Para continuar con nuestro programa vamos a ver una segunda nota. El movimiento estudiantil se conforma por varios grupos que luchan por las demandas de los estudiantes, tanto secundarios como estudiantes de educación superior. Entre ellos reconocemos a la CONFECH, a la FECH, la CONES, la ACES, el MESEM, ACEPESO, pero el movimiento se ha visto afectado. Los grupos no concuerdan con sus demandas, unos se sienten olvidados por los grupos más convencionales. Hoy en día no hay un movimiento educacional propiamente tal, sino que hay un movimiento estudiantil que es muy débil en estos momentos. O sea, estamos disconformes con la política universitaria en general. Nosotros entendemos que igual la hegemonía la tienen sectores como el de la nueva mayoría, del Frente Amplio. Respondemos a la corre, no estamos de acuerdo con el discurso de la mayoría de la conferencia, entendiendo que ellos están bajo la partidista burguesa. Otros creen que hay demandas que no entran en el territorio del movimiento. Y es que nos recordamos el apoyo de la CONFECH hacia la situación de la comunidad arciana, siendo que nuestra universidad fue destruida por cuestiones políticas cuando el principal responsable es un partido del entonces oficialismo. Los estudiantes de la Universidad Arcis, tras 3 años regidos por la paupérrima Ley 20.800, nos encontramos hoy completamente vulnerados en nuestro derecho a educarnos, todo producto del lucro y la desidia de los antiguos administradores de nuestra casa de estudio. Con esto nos referimos directamente a los militantes del Partido Comunista que al momento de sumarse al gobierno de la nueva mayoría abandonan nuestra universidad, que culmina años después con una quiebra. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los... Una de sus luchas en conjunto es el fin a la educación de mercado. La educación de mercado, la solución que yo propongo es poder invertir mucho más el Producto Interno Bruto en la educación, llegando al menos al 3% de este, superando el récord que se hizo con el gobierno de Salvador Allende en el 72, y estatizarla, porque el Estado es la única solución, por así decirlo, para poder hacer que todos los insumos, los problemas de infraestructura y las problemáticas en general de los establecimientos sean respaldadas por alguien que realmente tenga el financiamiento necesario para poder superar los problemas. Falta mucho con respecto a formar un real movimiento educacional en conjunto con todos los estamentos de no solo las universidades, sino también con secundarias y secundarias, también con los centros de formación técnica y institutos profesionales. Cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, Muy bien, ahí revisamos entonces una nota que hablaba sobre las diferencias que han ido estableciéndose dentro del movimiento estudiantil. Para eso me gustaría preguntarte, Pablo, si tú, guiándote por lo que decía el video, la nota, ¿crees tú que hay una diferencia, un conflicto interno dentro de la lucha estudiantil, y a qué crees que se debe?
Evidentemente existe un poco medidas disruptivas dentro de la opinión del movimiento estudiantil. Yo creo que eso se debe principalmente a que hoy día las dirigencias se han corrompido al interés de sus partidos y no han sabido representar la mayoría. Eso te iba a preguntar, porque en un comienzo, en el primer bloque, mencionaste la intervención de los partidos políticos. ¿Crees que por ahí va el problema del conflicto interno? Claro, yo creo que va por ahí porque yo recuerdo el año 2011, cuando se levanta el tema del movimiento estudiantil secundario, yo estaba en séptimo. Esa coyuntura, por así decirlo, lo levanta principalmente el Partido Comunista, y ahí es donde se crea también este referente de los estudiantes secundarios, la CONES, ya que viene a reemplazar un poco la crisis por la cual pasaba la ACES. Pero yo me acuerdo que esa movilización estaba pactada ya bajarla en el mes de octubre, pero se hizo todo ese acuerdo en el mes de julio, ya donde la CONES ya había instalado su discurso, que era educación laica, gratuita y de calidad, para después, posteriormente, presentarse como una alternativa hacia los estudiantes, pero resulta que fue un fracaso nefasto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estudiantes se dieron cuenta que las problemáticas que realmente ellos levantaron no estaban dentro del petitorio ni tampoco estaban siendo representadas por ellos. O sea, en resumidas cuentas, el problema, digamos, está en la ACES y la CONES, ¿sí? Para ir resumiendo todo lo que tú nos dijiste, ¿tienen distintos objetivos o el mismo objetivo pero diferentes formas de llevarlos a cabo? Yo creo que tenemos objetivos totalmente diferentes. Hoy día podemos ver a una CONES con una ofensiva, ¿ya? Una falsa ofensiva, la falsa oposición, como les digo, diciendo que ellos quieren hacerle la guerra a este gobierno, pero resulta que vimos totalmente la pasividad que tuvieron en el gobierno Bachelet, donde se implementaron medidas totalmente mercantilizadoras y profundizadoras del modelo neoliberal. Por otro lado, vemos una ACES tratando de convencer a los estudiantes que están fuera de la CONES, pero que carecen de una representatividad. Hoy día la ACES se plasma como una asamblea, pero una asamblea que está lejos de los intereses de los estudiantes también. Nosotros como MECEM no somos una organización representativa, sino que somos solamente estudiantes secundarios de base que agitan un contenido político, ¿ya? Y nuestro objetivo hoy día es que necesitamos un nuevo referente de los estudiantes secundarios que realmente sea representativo, que realmente sea horizontal y que realmente represente las demandas de los estudiantes secundarios. Ok, con respecto a la MECEM ya te voy a preguntar un poquito más adelante para que interioricemos más en esta organización. ¿Es institución, organización? ¿Cómo se define? Movimiento. Movimiento MECEM. Ok. Voy contigo ahora, Sara, entonces. Y antes de ir contigo, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En Twitter con el hashtag PUF Movimiento Estudiantil. Así que recuerden que podemos interactuar con ustedes también a través de todas nuestras plataformas virtuales. Sara, siguiendo en este aspecto de la división del conflicto estudiantil en cuanto a conflicto interno, digamos, porque está por un lado la ACES, la CONES, como recién hablábamos con Pablo. En un aspecto general, ¿crees tú que teniendo dos bandos claramente establecidos que en teoría van por el mismo objetivo, sin embargo se muestran algunas diferencias en el camino, ¿crees tú que esto de tener dos bandos, por decirlo así, es algo positivo propiamente o propiamente negativo? Para cumplir el objetivo que tiene la lucha por la educación. Es que, insisto, es negativo porque se supone que deberían estar todos unidos, porque sin unión no se va a lograr nada finalmente. Es como lo que nos comentaban en nuestro Twitter, que hay que unir las fuerzas para lograr el objetivo. El tema de la educación en Chile tiene distintas aristas, distintas partes que nosotros debemos ir uniendo para llegar a una solución práctica y a una solución eficiente. Una de estas partes es los profesores, otra son los alumnos, otra el sistema educacional, el gobierno, etcétera. En este sentido, Sara, y yéndonos un poco al tema de los profesores, ¿crees tú que los profesores en Chile se están formando bien? La verdad es que antiguamente yo creo que los profesores sí se dedicaban bien a enseñar, pero y ahora hay falencias, ¿crees? Sí, ahora siento que no hay profesores tan buenos. ¿Y esas falencias crees tú que se dan en la formación, en la universidad? Sí, porque ahí uno va priorizando lo que quiere hacer. Y siento que algunos profesores no ven como prioridad a los alumnos, sino el sueldo y esas cosas. ¿Y tú crees que el sueldo y la dignificación del trabajo docente
¿es algo que no debiera tener tanta importancia? Es importante, pero yo creo que es más importante educar a alguien de buena manera, porque finalmente va a ser el futuro del país y si la gente reclama por cómo están las cosas, debería hacer algo por cambiar el futuro. Ok, en este mismo aspecto, Pablo, y yéndonos al tema de los profesores y siguiendo en esta línea del sueldo de los profesores y de la vocación también, dentro del movimiento estudiantil ha habido una lucha de los profesores también por sus sueldos, por su dignidad de trabajo, por las facultades que le entrega cada institución. En este tema, ¿qué opinión te merece a ti la lucha docente, propiamente tal? Yo creo que hoy día los docentes son uno de los actores educativos ya más importante. Claro, ¿no? más importante también junto con los estudiantes. Totalmente. Pero también han sido los más despojados dentro de la responsabilidad que ellos tienen dentro del aula. ¿Y eso a qué voy? Porque hoy día, por ejemplo, el docente se encuentra bajo el subcontrato, ya donde su futuro como docente del establecimiento se encuentra en peligro cada año donde está finalizando el contrato. Entonces eso no le permite, agitar el gremio, ya agitar a los profesores. Lo otro, incentivar a estudiantes a ganar centros de estudiantes, a organizarse de una manera más autónoma fuera de la institución. Y eso está hecho así por algo también. Porque convengamos que la educación, como dije, tiene varios aristas y uno de los más importantes, como acabas de mencionar tú, junto a los estudiantes y junto al sistema, son los profesores. Son los profesores porque ellos son quienes dictan las clases en el aula y, digamos, no tienen, según sus propias definiciones, no tienen un clima laboral muy agradable porque tienen que llevarse trabajo para la casa y eso no se los pagan y además que llegan a las clases y hay otro tema cultural de parte de los jóvenes que ellos mismos dicen que cada vez están más difíciles. Entonces, en ese sentido y yéndonos también a la pregunta que le hice a Sara de la formación docente, ¿crees tú que se ha ido perdiendo la vocación de los profesores? Yo no creo que la vocación se haya ido perdiendo, sino que yo creo que se ha ido perdiendo el rol que cumple el profesor dentro de la sala de clase. Y eso es propio de lo que ha instalado el mercado hoy día, donde al profesor se le exige obtener puntajes de las pruebas estandarizadas para regular el liceo o adecuarlo a cómo se configura hoy día el mercado educativo. Entonces, el profesor hoy día no se prepara en la universidad para hacer clase con vocación, se prepara para responder a los estándares que impone el mercado. Totalmente. Gracias, Pablo, por tu opinión. Gracias, Sara. Entonces, vamos ahora a una sección que hemos preparado para este tema tan importante y corresponde a preguntas de la calle, vamos a decirlo así. Preguntas del público. Y el señor director me dice que vamos con la primera para Sara. Vamos entonces con la pregunta de la calle para nuestra invitada, Sara. ¿Qué piensas de la relación del Partido Comunista con la Universidad Arcis? ¿Qué piensas de la relación del Partido Comunista con la Universidad Arcis? O sea, la intervención de un partido político en la educación. Siento que está mal que los líderes de los movimientos estudiantiles prioricen más un partido político que en realidad las necesidades de los estudiantes. O sea, ¿a ti no te parece para nada que intervengan los partidos políticos en la educación? Ok, clara la respuesta de Sara. Vamos rápidamente entonces a la pregunta de la calle para Pablo. Catalogaba su movimiento como clasista, pero ¿la CORES y la CONFET son parte de su misma clase? Interesante pregunta. ¿Qué respuesta tiene Pablo? Yo digo que ellos no están dentro de la clase social a la que nosotros pertenecemos, porque hoy día ellos representan a un partido que ya tiene definido un programa qué clase representa. Y hoy día todas las medidas que han impulsado, todas las reformas que ha apoyado en el gobierno de la nueva mayoría, el Frente Amplio y en este conglomerado la concertación, lo tratan de avances a la educación. Yo no lo trato de avances, yo lo trato de migajas que solamente han tratado de solapar el conflicto abierto que existe hoy día. ¿Para qué? Para mantener controlado en este caso a los compañeros. ¿Ya? Por ejemplo, yo le pregunto a este señor Alfonso Mor, presidente vocero del CONFECH, ¿dónde estuvo él cuando se generó el conflicto de la Universidad Arcis? ¿Ya? Le pregunto también a los señores dirigentes de la CONE, ¿dónde estuvieron cuando se hizo el proyecto Nueva Educación Pública? Donde su única petición era que ese nefasto proyecto
no pasara por la gradualidad que se hacía en el pacto con la derecha. Entonces, yo siento que ellos no representan a nuestra clase, ¿ya? Y nunca lo van a hacer tampoco. Es así de simple la respuesta. Ellos no son ni siquiera nuestros compañeros. Tajante y clara la respuesta entonces de Pablo a la pregunta del pueblo. Le damos un aplauso a nuestros invitados que han estado realmente maravillosos. Y en este mismo aspecto, Pablo, yo te adelantaba hace unos momentos que te iba a preguntar más en profundidad sobre el movimiento en el que tú participas, la MECEN. Cuéntanos cuáles son los objetivos, con quién trabajan ustedes, a dónde apuntan y qué rol cumplen, digamos, en el movimiento estudiantil. Ya, bueno, nosotros a partir de nuestra creación el año pasado comenzamos con la agitación del proyecto Nueva Educación Pública, como nosotros lo catalogamos, de falsa desmunicipalización. Entonces, nosotros encontramos que nadie estaba problematizando una demanda histórica del movimiento estudiantil, que era la desmunicipalización. Estudiamos este proyecto, sacamos 5 razones por la cual rechazar este nefasto proyecto. Nosotros comenzamos esa agitación en el mes de agosto hasta septiembre, donde nosotros igual entendíamos que el proyecto ya venía cocinado, donde se aprobó el 5 de septiembre de ese mismo año. Y bueno, nuestro objetivo principalmente fue disputarle en contenido a las conducciones reformistas y más conciliadoras del movimiento secundario, ¿ya? Y acabar un poco con la dispersión ideológica que tenían los estudiantes secundarios, que nadie sabía por qué pelear ese año. Okay. Entonces, nuestro objetivo fue principalmente dotar de contenido político las demandas y también de plantearse como un posible cuestionamiento a las dirigencias tradicionales. Principalmente nuestro objetivo, vamos por la creación de un nuevo referente. Si bien entendemos que no vamos a hacer nosotros, creemos que hoy día la recomposición que tiene que sufrir el movimiento estudiantil es totalmente necesaria. Dotar de nuevos dirigentes, de una nueva política y de una nueva organización a los estudiantes donde se sientan realmente amparados. Ok, y para que la gente vaya entendiendo un poco este movimiento que es la MECEN. ¿La MECEN la conforman estudiantes secundarios solamente? Sí. Solamente estudiantes secundarios. ¿Solamente estudiantes secundarios a nivel regional, nacional? A nivel regional. Nosotros estamos teniendo igual contacto con otros compañeros que son de Concepción, donde participamos en un foro que ellos nos invitaron a exponer sobre nuestras demandas, que son las 4 razones que levantamos este año para poder movilizarnos como estudiantes secundarios, y ellos encuentran totalmente confluencia con nosotros. Entonces, creemos que este lazo de región con Santiago y Concepción se puede dar algo más. Ya nosotros igual vamos con que las problemáticas, si bien no queremos ser el referente, creemos que se debe discutir y debatir en todos los espacios posibles. Ok, gracias. Muchas gracias, Pablo, entonces, por explicarnos también la MECEN, que es parte ya importante de este movimiento estudiantil, al igual que otros movimientos dentro de esta gran lucha que se ha conformado en nuestro país. Sara, voy contigo ahora porque me gustaría que tú, en 30 segundos, le dijeras a esa cámara, que es tu cámara, ¿qué propones tú o qué crees tú que se debería hacer para cambiar la educación en nuestro país o para mejorar directamente nuestro país? A esa camarita, tienes 30 segundos. Bueno, yo creo que lo principal, que lo he recalcado en todo momento, es que nos unamos y la división no logra nada al final. La idea es unirse y luchar todos por lo mismo y todos remar para el mismo lado, porque si no, finalmente no se va a lograr nada. Ok, clarito entonces. Sara vela por la unión de la lucha estudiantil para cumplir los objetivos. Pablo, voy contigo lo mismo. A esa cámara, si tuvieras que resumir y decir tus propuestas y tus ideas para mejorar la educación en Chile en 30 segundos. A esa camarita. Yo creo que hoy día los estudiantes deben configurarse fuera de la institucionalidad, cuestionándose las posiciones reformistas y tibias que han tenido los actuales dirigentes del movimiento. Apuntar a al cuestionamiento de los pilares fundamentales del modelo educativo mercantil. No dejar llevar por cooptaciones, ya no vendernos, y principalmente la organización de nuestros compañeros. Si la organización de nuestros compañeros no se resuelve, nuestro movimiento va a fracasar. Tenemos que partir desde la base hacia arriba. Ok, perfecto. Ahí estaban entonces las opiniones de nuestros dos invitados del día de hoy, Sara Farías y Pablo Chandía, quienes nos acompañaron y dieron sus opiniones de este tema tan importante para nuestro país como es el movimiento estudiantil. Queremos darle un aplauso a nuestros invitados, un aplauso gigante.
Y agradecemos a todos ustedes también por interactuar con nosotros. Más fuerte el aplauso a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y poder de esta manera tener mucha más llegada e interacción con todos ustedes. Agradecemos su presencia, su sintonía, y nos vemos en el próximo capítulo de Por un Futuro.